Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísima energía porque hoy tenemos un tema que, créanme, es jugoso, es intrigante y como siempre, nos va a dejar pensando. Vamos a sumergirnos en el universo de una de mis actrices favoritas, una que considero un verdadero ejemplo de talento y belleza, Demet Özdemir. Y el tema central, bueno, el título lo dice todo, Demet Özdemir se confiesa. He estado sola desde entonces. ¿Qué pasó? Sí, amigos, vamos a desentrañar un poco más esta confesión que nos dejó a todos con la boca abierta y que inevitablemente nos impulsa a la especulación y al análisis. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, y antes de que comience la lluvia de chismes, porque, seamos honestos, todos los amamos, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Es la forma más sencilla de no perderse ninguno de mis vídeos, de apoyar mi trabajo y, sobre todo, de formar parte de esta comunidad que cada día crece más. Así que, ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir. Para los que aún no la conocen, donde se han escondido, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su trayectoria es impresionante, con personajes memorables que nos han hecho reír, llorar y, sobre todo, enamorarnos de su talento. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, que fue un verdadero fenómeno en Latinoamérica. Quien no se enamoró de Can Yaman, Doğduğun Kaderindir, una serie conmovedora y llena de matices, y más recientemente Anfara, que ha recibido excelentes críticas y ha demostrado la versatilidad de Demet como actriz. Su belleza es innegable, su carisma cautivador y su talento sencillamente incuestionable. Pero como ya sabemos, las vidas de las celebridades no son solo glamour y alfombras rojas. Detrás de esa fachada hay personas con sentimientos, con experiencias y por supuesto con vidas personales que a veces nos intrigan más que sus personajes en pantalla. Y es precisamente en ese terreno donde nos adentraremos hoy. La confesión que nos trae aquí es, como ya mencioné, la declaración de Demet: he estado sola desde entonces. Una frase breve, directa, pero con un peso enorme. Y como buenos curiosos que somos, la pregunta que se nos viene a la cabeza es inevitable: ¿desde cuándo? ¿A qué se refiere con entonces? ¿Qué evento o situación marcó el inicio de su soltería? Para entender mejor el contexto, es fundamental repasar un poco la vida sentimental de Demet. Aunque es una persona bastante reservada con su vida privada, como mencioné anteriormente, es inevitable que sus relaciones, al ser una figura pública, llamen la atención de los medios y del público en general. Su relación más reciente y probablemente la más mediática fue con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco. La relación comenzó en el 2021 y rápidamente se convirtió en una de las parejas más comentadas del momento. Los medios hablaban de un amor de ensueño, de una conexión especial, y los fans celebraban la felicidad de Demet. Y como en toda historia de amor que se precie, el punto culminante fue la boda. El 28 de agosto de 2022, Demet y Oğuzhan se dieron el sí, quiero, en una ceremonia espectacular, digna de un cuento de hadas. La boda fue un evento que acaparó titulares y portadas de revistas. La locación era mágica, los invitados eran celebridades, y los novios lucían radiantes. Las fotos inundaron las redes sociales, y todo parecía perfecto, un verdadero cuento de hadas. Recuerdo muy bien esa época. La felicidad de Demet era evidente y muchos de sus fans se sentían genuinamente felices por ella. Oğuzhan parecía ser el hombre ideal, talentoso, divertido, que la hacía reír y que la acompañaba en todos sus proyectos. Era una imagen de amor y felicidad que se transmitía a través de cada fotografía, de cada comentario en redes sociales. Pero como suele suceder, la realidad a veces es muy diferente a lo que percibimos desde afuera. Apenas 8 meses después de la boda, en mayo de 2023, la noticia del divorcio de Demet y Oğuzhan cayó como un balde de agua fría sobre todos. Un shock. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba esa noticia. La ilusión que se había construido alrededor de la pareja se desmoronó en cuestión de semanas. La pregunta que resonaba en todas partes era: ¿qué había pasado? ¿Por qué, después de tan poco tiempo, la relación había llegado a su fin? ¿Qué había ocurrido para que ese cuento de hadas terminara tan abruptamente? En ese momento, las razones oficiales del divorcio no se hicieron públicas. Los rumores, como es costumbre, comenzaron a circular rápidamente.
Se habló de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus estilos de vida, de presuntas infidelidades. Pero nada se confirmó. Ambos, Demet y Ouzhan, mantuvieron un silencio prudente, evitan dar detalles y comentarios que pudieran avivar la controversia. En entrevistas posteriores, Demet se limitó a expresar que la decisión había sido mutua y que, después de un tiempo, se habían dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Ouzhan también emitió declaraciones similares, sin entrar en demasiados detalles. Lo único que ambos dejaron claro es que la separación se había dado en buenos términos y que se deseaban lo mejor mutuamente. Ahora, volviendo a la confesión que da pie a este vídeo, he estado sola desde entonces. La pregunta que nos carcome es, entonces, ¿se refiere a la ruptura con Ouzhan? ¿Significa que, desde su divorcio, Demet no ha tenido ninguna relación sentimental formal? ¿Ha decidido estar sola? Si nos basamos en lo que sabemos a través de los medios de comunicación, y en sus propias declaraciones, la respuesta parece ser afirmativa. Desde su divorcio, no se le ha vinculado sentimentalmente con nadie. No ha habido fotos comprometedoras, ni rumores de citas, ni declaraciones públicas sobre una nueva relación. Y esto, en el mundo del espectáculo, es algo bastante inusual. Normalmente, después de una ruptura, es común que las celebridades sean asociadas con nuevas parejas, que surjan especulaciones y que se hable de nuevos romances. Pero con Demet, hasta el momento, eso no ha sucedido. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Como siempre, debemos recurrir a la especulación y a la interpretación de la información disponible, que, como saben, suele ser limitada. Pero, conociendo un poco a Demet, podemos trazar algunas hipótesis. Una de las posibles explicaciones es que Demet haya decidido enfocarse por completo en su carrera profesional. Después del divorcio, Demet ha estado trabajando sin descanso. Ha protagonizado Adnfara, que ha sido un éxito rotundo, y está inmersa en nuevos proyectos. Quizás en este momento de su vida, su prioridad sea su trabajo, su crecimiento profesional y no quiere distracciones que puedan restarle energía y tiempo. Esta es una postura completamente válida y respetable. Muchas personas, después de pasar por una ruptura dolorosa, deciden enfocarse en sí mismas, en sus objetivos y en su desarrollo profesional. Es una forma de reconstruirse, de recuperar la confianza y de encontrar un nuevo sentido a la vida. Otra posibilidad es que Demet esté siendo mucho más cuidadosa y selectiva a la hora de elegir pareja. Después de una experiencia como la que vivió con Ouzhan, es natural que una persona se tome su tiempo antes de volver a enamorarse, que sea más cautelosa y que analice a fondo a la persona que podría llegar a su vida. Quizás Demet está buscando una conexión más profunda, una compatibilidad mayor, y no quiere conformarse con cualquier persona. Es comprensible. Nadie quiere repetir una experiencia dolorosa, y a veces, la soledad es preferible a una mala compañía. Aprender de las experiencias pasadas es una señal de madurez y crecimiento personal. También podría ser que Demet esté protegiendo su privacidad de manera más consciente. Después de la gran exposición mediática que tuvo su boda y su divorcio, es posible que ahora prefiera mantener su vida personal alejada de los reflectores. Es lógico que después de experimentar la vorágine mediática que generan los romances de las celebridades, Demet decida resguardar su intimidad, evitar especulaciones y comentarios innecesarios. No es un secreto que los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser implacables con las figuras públicas. Otra opción, aunque menos probable, es que Demet esté manteniendo una relación en secreto. Es posible que esté saliendo con alguien, pero haya decidido mantenerlo en privado, por las razones ya mencionadas. En el mundo de las celebridades, es común que algunos prefieran mantener sus relaciones en secreto para evitar la presión mediática y, sobre todo, para disfrutar de su romance con tranquilidad, lejos de las cámaras y los chismosos. La privacidad es un tesoro y cada uno tiene derecho a protegerlo. Lo cierto es que, sin importar la razón, Demet Özdemir ha declarado estar soltera desde su divorcio. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la vida amorosa de las celebridades, sobre cómo las idealizamos y cómo, a veces, olvidamos que también son seres humanos con sentimientos, con problemas y con derecho a la privacidad. Es muy fácil idealizar las vidas de las celebridades, creyendo que son perfectas, que tienen todo lo que desean y que nunca sufren. Pero la realidad es muy distinta. Las celebridades también experimentan la soledad, las decepciones amorosas y las dificultades. Y Demet, con su confesión, nos ha mostrado ese lado más humano, ese lado más vulnerable.
Nos ha demostrado que incluso para una estrella de su magnitud, el amor puede ser complicado, que a veces es mejor estar solo que mal acompañado y que la felicidad, al final, es una búsqueda constante. Es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo, su propio tiempo para sanar, para recuperarse y para encontrar el amor. No hay una fórmula mágica, ni un tiempo establecido. Y Demet, al igual que todos nosotros, tiene derecho a tomarse el tiempo que necesite, a vivir su vida como mejor le parezca y a ser feliz, sin importar las expectativas de los demás. Y hablando de felicidad, es fundamental recordar que aunque no sepamos con certeza qué está pasando en la vida amorosa de Demet, sí sabemos que es una mujer fuerte, talentosa, exitosa y sobre todo, que está construyendo su propio camino. Lo importante es que ella se sienta bien consigo misma, que sea fiel a sus valores y que siga brillando en su carrera. En definitiva, Demet Özdemir, según sus propias palabras, ha estado soltera desde su divorcio con Oğuzhan Koç. Las razones pueden ser múltiples y variadas, pero podemos intuir que está enfocada en su carrera, siendo más selectiva, protegiendo su privacidad o simplemente no ha encontrado a la persona adecuada. La decisión es suya y lo fundamental es que ella esté bien, que esté en paz consigo misma y que continúe siendo una inspiración para sus seguidores. Pero la historia de Demet no termina ahí. Hay muchas otras aristas a considerar, factores que pueden haber influido en su decisión de mantenerse soltera. No podemos descartar, por ejemplo, que haya tenido algunas experiencias amorosas breves, citas o encuentros informales que no trascendieron. La vida de una celebridad no es un libro abierto, y siempre hay detalles que se escapan a la mirada pública. Es muy probable que Demet, como cualquier persona, haya tenido diferentes experiencias románticas después de su divorcio, pero haya decidido mantenerlas en privado. La discreción es un derecho y cada uno decide qué quiere compartir y qué prefiere resguardar en su intimidad. Otro factor que podría influir en su decisión es su círculo social. Es posible que Demet, después de su divorcio, haya fortalecido sus lazos de amistad y haya encontrado en sus amigos un apoyo fundamental. La amistad es un pilar en la vida de cualquier persona, y en momentos difíciles, el apoyo de los seres queridos es incalculable. Quizás Demet, en este momento de su vida, se sienta plena y feliz con sus amigos, y no sienta la necesidad de buscar una pareja. La felicidad no reside únicamente en el amor romántico, sino en la conexión con los demás, en el compartir momentos, en la risa y el apoyo mutuo. Además, no podemos olvidar que Demet es una mujer joven, con una carrera prometedora y con muchos sueños por cumplir. La ambición, el deseo de crecer profesionalmente y de lograr sus metas personales son motores poderosos. Es posible que Demet en este momento esté enfocada en consolidar su carrera, en aceptar nuevos desafíos y en explorar nuevas facetas de su talento. El trabajo, la dedicación y el esfuerzo pueden ser una fuente de satisfacción y de realización personal. Por último, no podemos descartar que Demet simplemente no haya conocido a la persona adecuada. Encontrar a la persona ideal, con quien compartir la vida, es una tarea que puede llevar tiempo. El amor no se fuerza, no se apresura. A veces las circunstancias no se dan y simplemente no encontramos a la persona que encaje con nosotros. Es fundamental respetar los tiempos y las decisiones de cada uno. La soledad a veces puede ser una etapa de crecimiento personal, de autoconocimiento y de preparación para recibir el amor cuando llegue. En resumen, la confesión de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, sobre la privacidad y sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Nos muestra que incluso para una celebridad, la vida no es un camino de rosas y que a veces, la soledad es una decisión consciente, una elección que se toma en función de las circunstancias y de las necesidades personales. Y ahora, para finalizar, quiero recordarles nuevamente que sus opiniones son valiosas. ¿Qué piensan ustedes sobre la confesión de Demet? ¿Creen que está soltera por elección? ¿O piensan que hay algo más detrás de todo esto? ¿Cómo creen que es la vida de una celebridad, realmente? No duden en dejar sus comentarios, en compartir sus ideas y en debatir. Los leo con mucho interés. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.